Saludos y bendiciones. Gracias por acompañarnos otra vez en este nuevo video donde vamos a seguir con el tema de Jesús y sus milagros. La manifestación de los milagros que Jesús realizó durante su ministerio terrenal aquí en la tierra. Esta vez vamos a hablar del milagro del hombre de la mano seca, que se detalla en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo, capítulo 12, versículos del 9 al 14. En Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Y en Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. En este milagro se nos describe cómo Jesús realiza el milagro de sanar la mano seca, la mano derecha seca de un hombre que se encontraba en la sinagoga durante el día de reposo. Vamos a dar lectura a lo establecido en la Biblia, a la revelación que se nos muestra a través de estos pasajes, para después analizar, como lo hicimos en videos anteriores, el significado de este milagro en Jesús. ¿Qué representan los personajes? ¿Qué representa el milagro en él? ¿Y cuál es el sentido espiritual que el Espíritu Santo nos revela a través de este mensaje? Vamos a volver a insistir en que los milagros de Jesús tienen una representación espiritual y que las manifestaciones de los milagros que él realiza tienen primero un principio espiritual en él para que se dé una manifestación natural. Porque el mundo espiritual tiene una autoridad sobre el mundo natural. Y si nosotros queremos que en el mundo natural se logre algo, tenemos que lograr esa manifestación primero en el mundo espiritual en él. Y eso es lo que sistemáticamente el Espíritu Santo nos muestra a través de la revelación de los distintos milagros que se detallan en la Biblia durante el ministerio de Jesús. En este caso, vamos a detallar, igual que en el último estudio que realizamos sobre el tema de los milagros, cómo los personajes, el lugar, el momento, lo que sucede en el evento, representan la obra que Jesús viene a cumplir aquí en la tierra, por medio de las diferentes etapas de su ministerio. Vamos a dar lectura a lo establecido y vamos a utilizar para estudiar lo que se detalla en Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Dice: aconteció en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano seca, la mano derecha. Y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos todos alrededor, y dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí de qué podrían hacer contra Jesús. Vamos a analizar los detalles del evento de lo que sucede. El milagro nos describe que Jesús entra en un sábado, un día de reposo, en la sinagoga. Y que mientras él enseñaba, en el lugar había un hombre con la mano seca. Y también estaban los fariseos. Jesús le pide al hombre de la mano seca que se ponga de pie en medio del lugar, y mientras conversa y pregunta sobre si es lícito sanar en día de reposo o no, realiza el milagro de la curación de la mano seca de ese hombre. En el video que detallamos anteriormente, creados a su imagen y semejanza, explicábamos cómo la mano representa los ministerios de Cristo, cómo nuestro cuerpo está diseñado para reflejar la obra de Jesús, y la mano es una representación de los ministerios. Cada dedo representa uno de los diferentes ministerios en él. Este dedo representa al apóstol, este representa al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. Cuando Jesús muere en la cruz y se le clavan las manos, es porque están intentando atar sus ministerios. Cuando en la Biblia se citan versículos como aquel que dice: adiestra mis manos para la batalla, se está haciendo referencia a los ministerios, a la preparación de los ministerios. La manifestación de la mano de Dios es un reflejo, se refleja en el mundo natural
a través de sus ministerios. Entonces, Jesús entra en la sinagoga en un sábado, un día de reposo, porque Él es nuestro reposo. Cuando Él vino, Él manifestó que Él venía por los que estaban cansados y trabajados, para traer reposo. En el capítulo 3 de Hebreos, Pablo comienza a realizar una analogía de lo que significa el reposo en Cristo, y que aquella representación del reposo del séptimo día de la creación era una sombra de lo que posteriormente se iba a cumplir en Él. Nos detalla el aspecto del reposo en el que se cita que Josué iba a llevar al pueblo de Israel, y dice que si Josué les hubiera dado el reposo, no se hubiera procurado otro el día de hoy, dice Pablo, en alusión al momento del ministerio en Cristo, que se manifiesta su misericordia para con nosotros. Entonces, cuando Jesús entra en día de reposo, está representando su momento, su tiempo en la tierra, porque Él viene a traernos un reposo. Por eso este milagro lo realiza en ese día, porque es la representación de su momento terrenal en el que está manifestando el milagro. Lo hace en la sinagoga mientras está enseñando, porque es ahí donde estaba el problema. La enfermedad espiritual estaba en los ministerios en Israel, que Él les decía, son fariseos hipócritas porque se habían apartado de la verdadera enseñanza y habían corrompido con sus enseñanzas los temas. Entonces, Él, mientras conversa con los fariseos y las personas que están ahí, manifiesta el milagro, porque el milagro está representado por los personajes. Él es el reposo, el tiempo lo representa, la sinagoga y la enseñanza nacen en Él también. Entonces el lugar y el momento lo representan, y la sanidad también lo representa, y representa lo que Él está hablando. Él les está aclarando el tema de qué es conveniente hacer o no en el día de reposo, porque había mucha doctrina con respecto a los fariseos, y por eso Él les llamaba fariseos hipócritas, porque hacían una cosa, decían una cosa y hacían otra. Con sus obras no representaban lo que sentían en sus corazones. Entonces Él está poniendo en evidencia esa actitud de ellos y está confrontando ese mensaje con ellos en el lugar específico que representaba el milagro. Porque esos fariseos que estaban engañando al pueblo y estaban llevando por enseñanzas incorrectas, representaban esos ministerios secos. Esa mano seca de ese hombre en ese lugar era una representación de esos fariseos con los que Jesús estaba hablando. Y como Él venía a hacer una restauración de las cosas en Él, Él da vida a esa mano, porque Él vino a dar vida a sus ministerios a través del mensaje, de su predicación y de su obra en la cruz. Entonces la curación de la mano seca es una representación específica de lo que Él venía a cumplir espiritualmente, de cómo Él venía a activar esos ministerios que habían sido pervertidos por doctrinas de hombres para volver a darles vida. Estaban secos. Entonces, si vemos el panorama del milagro, el lugar, el momento y los personajes están representando un significado en Él. Y lo que Él pone de manifiesto en el mundo natural es el cumplimiento de algo que Él soluciona en el mundo espiritual, porque a través de su predicación y de su evangelio y de la claridad que Él trae a través de su mensaje, separa las doctrinas que los fariseos habían mezclado con las leyes y las ordenanzas que Dios había dado, y Él vuelve a revivir esos ministerios, que son la mano seca de ese hombre. Lo hace en medio del lugar, frente a todos, porque el milagro que Él está haciendo está direccionado para los personajes que están ahí, y está representando las condiciones espirituales de los personajes que están en ese momento. Entonces, si vamos analizando los detalles de los milagros, podemos ir entendiendo que cada milagro tiene una representación espiritual primero. Es primordial entender que esa es la manifestación, que esa es la parte importante, el sentido espiritual que Él le da. Él no curó la mano seca por curarla. Él curó la mano porque representaban sus ministerios, porque Él venía a activar esos ministerios, porque Él los venía a poner a funcionar a través de la humanidad durante mucho tiempo. Aún hoy se manifiestan en la vida de los creyentes. Y tiene que volverles a dar vida, porque las doctrinas que habían mezclado los fariseos con lo que Dios había pedido al pueblo de Israel que hiciera y cuáles eran sus mandamientos, habían hecho que se secaran, porque ya no eran efectivos, porque ya no tenían un mensaje real.
Entonces Él viene a aclarar esos temas y el milagro manifiesta la magnitud de su ministerio, de lo que Él a través de su ministerio y de las enseñanzas que hace, aclara y cómo revive los diferentes ministerios que tienen que regir al pueblo de Dios. Entonces, el milagro primero tiene una manifestación espiritual y automáticamente se desarrolla en el mundo natural. ¿Por qué necesitamos entender esto? Porque es primordial que nosotros sepamos a la hora de orar cuál es el resultado espiritual que queremos. Que oremos por el resultado espiritual de las cosas y no por la manifestación física sin representación en él. Mucha gente ora por sanidad sin entender que todo lo que necesitemos y todo lo que se manifiesta en este mundo tiene una representación espiritual. Entonces, ¿qué sentido tiene para Jesús hacer un milagro que no tenga un propósito espiritual en él? Si él todos son milagros los fundamentó en un propósito espiritual. Ahora, es claro que él sigue manifestando milagros, que los milagros están manifiestos a través de él, porque esa es su obra. Pero esos milagros se logran cuando nosotros rompemos la barrera que tenemos en el mundo espiritual primero. Automáticamente se van a manifestar en el mundo natural. Porque así trabaja la revelación bíblica, así trabaja el propósito de la revelación bíblica a través de todos los libros, de todos los hombres, de todos los personajes que el Espíritu Santo utiliza para representarnos la obra de Jesús. Y cuando Jesús mismo caminó por la tierra y realizó milagros, continuó bajo ese mismo modelo que se había establecido de revelación. Los personajes con los que él interactuaba, los lugares, los momentos y las acciones que él realizaba eran una representación espiritual, porque él venía a darnos vida en nuestro espíritu. Él no venía a satisfacer nuestras necesidades emocionales, humanas y carnales. Él venía a llevarnos a un ámbito diferente, a un ámbito espiritual, a mostrarnos un reino que no conocíamos, y era el reino de los cielos, el reino espiritual de Él. Y a revelarnos que todo se basaba en los principios de ese reino espiritual en Él. No en nuestras necesidades, no en nuestras desesperaciones, no, sino en el propósito que Él quiere para nuestras vidas, para que nosotros alcancemos una plenitud, porque Él nos creó, Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que realmente necesitamos. Él sabe que lo que se manifiesta en el mundo natural es una sombra del mundo espiritual, pero necesita que nosotros abramos los ojos y logremos entender que tenemos que lograr eso primero en el mundo espiritual. Y así fue cada uno de los milagros, cada uno de los eventos en los que se manifestó un milagro en Jesús. Tenemos que observar los detalles, el lugar, el momento, los personajes. Todos los detalles que el Espíritu Santo pone en la descripción son importantes. Aquí estamos hablando de un milagro que se resume en 7 versículos, pero tiene todo un significado espiritual en él. Porque el Espíritu Santo no necesita usar muchas palabras para revelarnos la verdad en Cristo, porque es una verdad en Él. Lo que tenemos que hacer es madurar y abrir los ojos y verlo en el sentido espiritual de las cosas. Pero ese sentido espiritual tenemos que llevarlo a Él, no a nuestras emociones, sino a su revelación. Y ahí es donde está la diferencia. Para lograr entender cómo puedo yo en mi vida lograr que se manifiesten los milagros de Jesús y poder pedirlo de manera correcta en la oración. En otros videos vamos a seguir ampliando sobre otros milagros y detallando cómo cada parte del milagro representa etapas del ministerio de Cristo. Muchas gracias por su atención, saludos y bendiciones.